Bueno, pues el embajador de España, estamos hablando de Juan López Dóriga, quién sabe si sea pariente pues, del nada afamado, por lo menos en estas frecuencias de Joaquín López Dóriga, que por ahí pues ya Alfredo Jalife le hemos oído algunas disertaciones acerca del pasado de Joaquín López Dóriga. Nosotros no nos vamos a detener en ello, pero lo que sí nos vamos a tener es que, bueno, pues ahora sí que en este Día Internacional de la Lengua Materna, pues aquí en México tenemos pues 69 lenguas, por lo menos contando, por supuesto, el castellano, el castilla, como se dice aquí, y también pues las lenguas originarias, las lenguas de los pueblos que estaban aquí antes de la llegada de los españoles. Pero es interesante recuperar algunas de las partes del embajador Juan López Dóriga, que escribe justamente en La Jornada. Ahí le publican un artículo de opinión en donde pues nos habla, por ejemplo, que la lengua española es patrimonio en 18 países, en las que se expresan y sienten 493 millones de personas, un número nada despreciable si tomamos en consideración que la población mundial está más o menos entre 7,000 y 8,000 millones de personas. Entonces, pues ahí saquen ustedes la proporción o el porcentaje como ustedes quieran. Y lo que es un hecho es que pues es la segunda lengua materna de habla en el mundo. La UNESCO ha alertado que cada 2 semanas, fíjense, cada 2 semanas una lengua desaparece, con todas las pérdidas que ello conlleva, ¿no? Por ejemplo, pues la forma de ver y transmitir la realidad, la cosmogonía, etcétera, ¿no? Por ahí decía Octavio Paz que cuando se habla de una lengua, se habla de la civilización, es decir, se habla de una comunidad de valores, de símbolos, de usos, de creencias, de visiones, cómo se ve el pasado, cómo se ve el presente, cómo se prevé el porvenir, y pues ya sabemos que afortunadamente cada vez hay más la visión de que la modalidad lingüística es un patrimonio cultural, y esto, digamos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista justamente cultural, vale la expresión, pero en términos económicos, ahí sí que nada de nada. Bueno, tan así que vean la gran cantidad de pérdidas de idiomas que se están dando en el mundo, y que pues esta globalización de los idiomas, de los modos de comunicarnos, pues corresponden justamente a culturas hegemónicas, a países que van, pues ahora sí que absorbiendo a naciones menos fuertes, y que en el afán de estas naciones menos fuertes en tratar de llegar, de homologarse a ciertos niveles supuestamente de desarrollo, pues ahí vemos una gran pérdida de diversidad de los idiomas, que es el caso que ha pasado aquí en México. Varias veces lo hemos dicho, y haciendo eco de lo que escribía Carlos Montemayor, de cuántos idiomas había aquí antes de la llegada de los españoles, más de 500, que pues ahora son 62, algunos dicen 68, pero lo cierto es que varios de ellos están en pérdida digamos, en grave riesgo de perderse debido a la poca cantidad de hablantes, y también pues a la poca sistematización que se ha tenido de algunas lenguas originarias. Entonces nos dice el embajador de España que el valioso acervo lingüístico de las comunidades indígenas en Iberoamérica y en México permite ver las profundas raíces de civilización que aportan una manera propia de ver y de comunicar al mundo, y pues de las fórmulas de convivencia. Dice que un compromiso reforzado en este 2022 es el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, la preservación de las diferentes culturas y lenguas maternas fomenta, y ahí me parece muy atinado su comentario, la tolerancia y el respeto. Y nos dice que recién se promoverá el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas en la Cumbre Iberoamericana para dar visibilidad, conservar y defender las lenguas indígenas, esto en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. En 1982, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, que se llamó el Mondiacult, que se desarrolló precisamente en México, incluso se hubo un pronunciamiento con el nombre de nuestro país. Bueno, en ese año, en el 82, se supuso el reconocimiento por vez primera del concepto del patrimonio inmaterial, subrayando la importancia de la defensa de los modos de vida y las formas de expresión por las que se transmiten esos valores. Esta declaración de México reafirmaba que cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que todas las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen una manera más eficaz
de manifestar su presencia en el mundo. Aquí esto yo creo que tendría que hacer un llamado de atención para pues, muchas de nosotras y de nosotros que en algún momento dado pues no apreciamos la gran riqueza cultural que nosotros tenemos y que de alguna forma pues practicamos la estigmatización y la discriminación con los pueblos originarios. Por cierto, hay teorías que combaten y si debe que haber que llamarle a los pueblos indígenas, porque finalmente pues un indígena somos todos. Si nosotros nos atenemos a las raíces del vocablo indígena, pues prácticamente significa una persona que nace dentro de un cierto lugar y por supuesto, pues todos nacemos en un lugar, con lo cual el término correcto pues tendría que ser los pueblos originarios. Bueno, el hecho es que, ya continuando un poco comentando la carta o el artículo de opinión del embajador español, que bueno, pues buen momento escogió para publicarlo, es el hecho de que la identidad cultural y las diversidades culturales son indisociables y el reconocimiento de múltiples identidades culturales. Y ahí, donde coexisten diversas tradiciones, justamente constituye la esencia misma del pluralismo cultural. Este año se va a volver a celebrar en México el Mondicult, esperando, y eso esperemos que ahí hacemos votos para que sí sea un éxito y sea un parteaguas finalmente, pues el hecho de que se reconozcan ya no solo los patrimonios materiales, sino los inmateriales, pues es un avance muy, muy importante, sobre todo en lo que se refiere a las lenguas indígenas. De hecho, para el evento que va a haber este año, el lema de la UNESCO es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, que son básicamente desafíos y oportunidades, en clara sintonía con algunos de los programas que el Centro Cultural de España en México ha desarrollado en los últimos años, como los encuentros de mujeres y comunicadoras indígenas y afrodescendientes de México, o el impulso de las tecnologías de la información y comunicación, justamente para preservar, conservar y fomentar las lenguas indígenas, ese aspecto que se materializó en aplicaciones como Vamos a aprender Mixteco, Purépecha y Náhuatl. Así es de que ahí en el estado de la República, donde usted tiene pues el privilegio de haber nacido o de radicar actualmente, ¿cuáles son las lenguas originarias de su región? Aquí en Chiapas, pues tenemos varias, está el tzotzil, el tzeltal, el tojolabal, pues el chol, el mame, el zoque, etcétera, que pues de verdad es un gran orgullo que aún pervivan y mal no sería pues que no estuvieran en riesgo de desaparecer y que les brindáramos la igualdad de oportunidades de las que pues tenemos las y los que hablamos el castillo. ¿No le parece?